Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, este viernes tenemos un tema bastante interesante, sobre todo en alusión a lo que ha sido durante todo este mes la conmemoración de la lucha contra el cáncer de seno, contra el cáncer de mama. Hemos podido apreciar cómo a nivel internacional los casos de cáncer de mama cada vez van en aumento. La preocupación y el deseo de tratar de identificar de manera temprana a las damas y a los hombres, porque vamos a hablar hoy de que este proceso también se puede ver en hombres. Estaremos hablando justamente de esta entidad y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nos da cáncer? Esa gran pregunta trataremos hoy de contestarla con la presencia del doctor Elvin Castillo, quien es médico cirujano general y oncólogo, que trabaja en el Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando esta pregunta y que le daremos vuelta más que nada al tratamiento, cuáles son las probabilidades de que una persona con cáncer simplemente siga una vida normal, por qué es importante usted hacerse un chequeo y un rastreo para ver si usted tiene este proceso que todo el mundo le tiene ese gran temor. Así que ya saben cuál es la propuesta de hoy viernes en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, pidiendo que en nuestra pantalla está apareciendo nuestros teléfonos de contacto, así mismo como está apareciendo nuestras redes sociales. Entonces, aquellas personas que les guste la medicina, que les guste la infectología, pueden entrar a DR Héctor Balcácer, Héctor con H, DR Héctor Balcácer en Instagram, para que nos sigan y ahí se enteren de lo último que tiene que ver con medicina e infectología. Señores, nuestro comentario de la tarde de hoy inicial, justamente, y le vamos a pedir por favor, si pudieran colocar la imagen de apoyo que le enviamos, es justamente una imagen donde se muestra que las personas no vacunadas realmente representan un porcentaje extremadamente alto de las personas que presentan situaciones que pudieran ser potencialmente fatales para su vida. Ahí lo tenemos. Este es un estudio que se hizo con 600,000 personas en los Estados Unidos, donde se vio que las personas no vacunadas tenían 4.5 veces más probabilidad de infectarse. O sea que por cada infectado con coronavirus del 2019 vacunado, hay 4.5 no vacunados que presentan la enfermedad. Lo otro es que los no vacunados también se ingresan 10 veces más que aquellas personas que tienen la vacuna contra el coronavirus del 2019. Y por último, y es lo más lamentable, es que por cada persona que fallece vacunada con coronavirus, mueren 11 no vacunadas. Señores, el proceso de vacunación, si podemos regresar aquí, el proceso de vacunación en la República Dominicana se había detenido. Luego surge lo que es la resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública, donde el ministro realmente le quitó la emergencia al proceso de vacunación e hizo que avanzara nueva vez el mismo proceso. Y este proceso de vacunación en 10 días ha llevado a más de 200,000 personas a la vacunación. Señores, la República Dominicana está a ley de unos cuantas miles de personas para poder llegar a ese 70% tan deseado. Ese 70% que por lo menos asegura que podemos tener una disminución de casos de coronavirus del 2019 de manera importante. Así que, señores, vamos a vacunarnos para que podamos regresar a la normalidad. Por ahí viene Navidad y nadie se imagina una Navidad nuevamente con restricciones de movilización y con restricciones importantes como la que conocemos. Así que si queremos tener una Navidad, un momento de encuentro y de familia sin grandes temores, por favor vayan a vacunarse. Primera, segunda, tercera dosis. Recordar que todas son importantes. Si tiene algún tipo de duda, convérselo con su médico. Señores, ya saben el tema de hoy en 360 grados en compañía del doctor Elvin Castillo, médico cirujano general y oncólogo, con quien estaremos tratando la gran pregunta de por qué nos da cáncer. Vamos a la primera pausa y al regreso ya saben que estaremos tratando este tema aquí en 360 grados. Muchas gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo como cada viernes que esté con nosotros. Señores, hoy viernes vamos a tratar de responder esa gran pregunta de por qué nos da cáncer. ¿Por qué razón el ser humano tiene que padecer esta enfermedad?
que a través de los años, a través de los siglos, a través de toda la existencia, ha tomado vidas valiosas, ha separado personas de este plano. Y es una de esas palabras que cuando se escucha generan mucho miedo entre las personas. Para esto hemos querido compartir este conversatorio con el doctor Elvin Castillo, quien es médico cirujano general y oncólogo del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando este tema. Doctor Castillo, muchas gracias por aceptar la invitación, hermano. Un placer que estés con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar junto a un amigo y colega para compartir este tema tan importante. Doctor Castillo, vamos a iniciar inmediatamente con la pregunta obligada. Y la pregunta obligada tiene que ser, ¿qué es el cáncer? ¿Por qué razón aparece? Y la pregunta es, ¿todos los cánceres son igual de peligrosos para las personas, por favor, doctor? Bien, la definición del cáncer o neoplasia, que es el término apropiado para definir esta enfermedad, consiste en el origen de un nuevo tejido, el cual presenta un crecimiento excesivo a pesar de que haya un cese del estímulo que inició este proceso. Hay diferentes tipos de cánceres y no todos tienen el mismo pronóstico ni la misma evolución. Todos tienen tratamientos diferentes y también va a depender de la etapa en la cual se diagnostica. Doctor Castillo, sabemos que usted es cirujano, pero hace una formación en la parte que tiene que ver con oncología y toda la parte de los tumores. Entonces, cuando uno analiza esto de que son células anómalas, células aberrantes, células que no deberían estar en un sitio, o que del mismo tejido de un órgano comienzan a multiplicarse de una manera rápida y a lo loco, y forman lo que conocemos como un tumor, hay que preguntarse, ¿uno percibe o entiende que el cáncer ha ido incrementando en cantidad y en número a medida que van pasando los años? Poco probable que alguien que esté viendo 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, muy raro que no conozca o no haya escuchado de alguien que padezca cáncer. ¿Realmente los casos de cáncer han incrementado en este momento en el cual estamos viviendo? Por favor, doctor. Sí, realmente han incrementado porque ha aumentado la expectativa de vida. Anteriormente las personas no duraban tanto tiempo. Ya hay países que pueden tener una expectativa de más de 80 años. Y uno de los factores marcadores de riesgo para presentar cáncer es precisamente la edad. A mayor tiempo expuesto a los factores carcinogénicos, pues mayor el riesgo de presentar algún tipo de cáncer. Doctor, algo interesante que usted acaba de mencionar es una palabrita dominguera que usted acaba de decir. Acaba de utilizar el término carcinogénico. ¿Usted pudiera, por favor, desmenuzar este término para aquellas personas que están viendo 360 grados, por favor? Bien, son sustancias o factores que predisponen al cáncer. Hay diferentes tipos de carcinogénicos, algunos son sustancias químicas como el alcohol, el tabaco, otros son factores ambientales como la luz solar, la radiación, otros van relacionados con el estilo de vida como la obesidad, la falta de ejercicio, también en el caso de las mujeres los estrógenos que predisponen al cáncer de mama y así es todo tipo de factor que puede ser una incidencia en la agresión celular de manera constante. Doctor, eso es algo interesante que usted plantea, porque usted habla de algo que es específicamente la continuidad de la agresión. Usted está mencionando aquí que una persona, que es lo que entiendo, que se mantiene de manera constante utilizando alcohol es más fácil que presente cáncer, por ejemplo, de hígado o cáncer de estómago, que son dos cánceres que se vinculan con cierta regularidad a este tipo de procesos. Pero el problema es, doctor, que conocemos muchísima gente que bebe alcohol y lo bebe en cantidades importantísimas y se mueren porque lo choca una guagua. Y nunca en la vida presentan ninguna situación a nivel de su hígado y no presentan ninguna situación a nivel de su estómago. Entonces la pregunta es, y asimismo, discúlpeme, doctor, que voy a hacer una pausa aquí, doctor Castillo, lo mismo ocurre con el cigarrillo.
personas que nunca fumaron en su vida también presentan un cáncer de pulmón. Entonces estamos viviendo una realidad en la cual las personas dicen, caramba, pero ven acá, fulano tiene la vida entera fumando y ni siquiera tose. Y ese muchacho de 30 y pico de años ahora tiene un tumor en un pulmón y nunca fumó. ¿Pudiéramos, por favor, hablar de esos factores que no tienen que ver solamente con el medio ambiente? Y vamos a dejar el sol para un poquitito más adelante, porque el doctor mencionó que hasta tomar sol se pudiera asociar a cáncer. Por favor, doctor, ¿pudiera explicarnos esa parte? Bien, además de que estén los factores que provocan la lesión, también se requieren factores que protegen. Por ejemplo, en el caso de la luz ultravioleta, pues la luz del sol predispone a cáncer de piel, pero hay personas que tienen una mayor predisposición, que son las personas que tienen la piel blanca. Tienen mucho mayor riesgo personas que tienen la piel oscura. Entonces ahí estamos viendo un factor protector ante ese agente agresivo que es la luz ultravioleta. O sea que las personas de tez oscura tienen menos probabilidad de presentar cáncer de piel que aquellas personas que son más blanquitos. O sea que ya saben, eso es algo para que los que dicen que ser negro siempre es malo, miren ahí, como nosotros los negros tenemos menos probabilidad de desarrollar cáncer de piel. Doctor Castillo, continúe. Nosotros los negros. Esto es maquillaje, no se lleven de Edwin. Continúa, doctor Castillo. Bien, así con otros tipos de cáncer, algunas veces hay alguna predisposición genética en algunos de esos pacientes que lo hace más propenso pues a desarrollar el cáncer. Si bien el cáncer se inicia de una célula normal que muta, cambia, pero también se requieren factores que impiden que esa célula o que ese tumor progrese. Si fallan esos mecanismos de defensa en lo que se encargan de suprimir y de hacer que esa célula tumoral pues muera, pues entonces se va a producir un cáncer. También cuando hay problemas inmunológicos, falla el sistema inmunológico, también es un factor pues que promueve la progresión del cáncer. O sea que son un sinnúmero de factores, no solamente que se inicie la célula tumoral, porque en teoría cualquiera de nosotros puede presentar una célula maligna en algún punto de su vida, pero tenemos los factores protectores a nivel celular, a nivel inmunológico, para poder eliminar esa célula. Muchas veces dentro de la misma célula existen genes que nos protegen y le mandan una información a esa célula para que inicie un proceso de muerte celular programada, que se conoce como apoptosis, que es como si fuera un suicidio celular. También está el sistema inmunológico que cuando el cáncer va agregando ciertas mutaciones, se hace invisible en cierta forma a nuestro sistema inmunológico, evadiendo nuestro sistema de defensa. Ok, eso luce bastante interesante. Estamos conversando con el doctor Edwin Castillo, quien es médico, cirujano general y cirujano oncólogo del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando de por qué produce cáncer. Y es bastante interesante, doctor, que usted dice que una persona se puede exponer al sol y no tiene por qué presentar cáncer. Y la razón puede ser porque tenga la tez oscura y ese cambio de color de la piel le brinda una protección adicional. Asimismo, usted dice que hay personas que pueden tomar alcohol la vida entera porque no tienen ningún tipo de predisposición genética a desarrollar cáncer o su sistema inmunológico lo defiende. Eso luce bastante interesante, doctor. Sin embargo, eso que usted está planteando nos abre aquí un paréntesis o una duda. ¿Eso quiere dejar dicho que el cáncer se puede heredar? ¿Que dentro de una familia puede existir mayor probabilidad de que las personas tengan cáncer? Porque cuando le están haciendo la historia clínica a las personas en los hospitales y en las clínicas, se le pregunta, ¿algún familiar ha tenido cáncer? Es importante esa pregunta, es importante que yo sepa si alguien en mi familia ha tenido cáncer o no, y hasta qué relación con una persona, porque si es un primo segundo. ¿Es importante ese vínculo?
Por favor, doctor, si pudiera explicarnos esa parte. Bien, cerca del 90-95% de los tumores malignos no se relacionan con la herencia. ¿Del 90 al 95? Sí. Pero la gente pensaba como que era que sí, que todo el mundo... No, todo lo contrario. La mayoría de los tumores malignos tienen una forma de presentación esporádica. Eso quiere decir que se presenta debido a los factores de riesgo que pueden ser multifactoriales, muchos factores que confluyen en una sola persona y los predispone a padecer esta enfermedad. Menos del 10-5% sí tienen un factor heredo familiar. Y dentro de esto están, como por ejemplo, las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, como es en el caso del cáncer de mama, que provoca que en ciertas familias pues existan mujeres, madre, hija, tías, sobrinas que van a desarrollar cáncer de mama o de ovario. Doctor, y a nivel de los hombres, porque cada vez que se habla de cáncer, todo el mundo de una vez habla de cáncer de mama. De vez en cuando se habla de cáncer de pulmón, pero como que de los hombres nadie habla nada. La pregunta es, ¿a que nosotros los hombres no nos da cáncer más que de la próstata? Porque realmente, cuando uno escucha este tipo de conversación y uno habla de lo que es el cáncer, es cierto que estamos en el mes de prevención del cáncer de mama, pero la pregunta es que el hombre padece menos cáncer que la mujer, doctor? El cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial. Wow. Seguido luego del cáncer de pulmón, que puede presentarse en ambos sexos, y luego el cáncer de próstata. De ahí la importancia de no solamente de los médicos, sino de los medios de comunicación, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en hacer campañas de promoción para disminuir o detectar a tiempo el cáncer de mama. Es por la frecuencia con la que esto ocurre. El cáncer de próstata o los otros cánceres que pueden ocurrir en el hombre también tienen su importancia, pero no se presentan con la misma frecuencia que el cáncer de mama. Doctor, algo que mencionamos al inicio es que íbamos a hablar también de cáncer de mama en el hombre. Generalmente cuando se vincula el cáncer de mama, independientemente de que realmente una campaña bastante interesante que hemos visto en estos días, de que el rosado no solamente lo usan las mujeres, sino los hombres también, haciendo alusiones que los hombres también pueden presentar afección a nivel de mamas por este tipo de neoplasias, como usted decía, o el cáncer de mama también puede afectar a los hombres. Pero si usted pudiera, por favor, ampliar un poco sobre cuál es la realidad del cáncer de mama en hombres, realmente se lo agradeceríamos aquí en 360 grados. Es muy poco frecuente realmente la presentación del cáncer de mama en el hombre. Es 100 veces más frecuente en la mujer, porque el principal factor de riesgo son los estrógenos endógenos que tiene la mujer, que lo tenemos pues en menos cantidad. Entonces, por esa razón, el cáncer de mama es tan raro en el hombre, pero cuando se presenta hay que investigar desde el punto de vista heredofamiliar, como usted estuvo mencionando, si tiene alguna mamá, tía o abuela que ha presentado cáncer de mama. Si hay cáncer de mama en una familia, hay que pensar, sí, si hay cáncer de mama, a los hombres también, o sea, si hay un cáncer de mama en un hombre, en esa familia. No, espérate, no, te pregunto. Tú me dijiste de que si en una familia madre, tía, hermana han tenido cáncer, también los hombres entonces deben hacerse ese chequeo que se ha mencionado. Sí, hay. Wow, ese dato está interesante. Escuche esto, porque muchas veces olvidamos esa parte. Que si alguien en la familia, alguna dama tiene cáncer de mama, los hombres tendrían que chequearse. Vamos a hablar de ese chequeo en unos minutos. Continúe, doctor. Bien, si se presenta cáncer de mama heredofamiliar en una familia, pues los varones de esa familia tienen mayor predisposición a desarrollar un cáncer de mama o cáncer de próstata o algún otro tipo de cáncer, por lo que no se pueden excluir los hombres de esa familia de los chequeos de rutina y de cribado que deben realizarse, además de el chequeo de las mamas. Doctor, ¿y cómo se hace el chequeo de los hombres? Porque todo el mundo sabe que a las damas, cuando se sospecha cáncer o cada cierto tiempo, después de cierta edad, y eso lo hablaremos un poco más adelante, se le hace un chequeo con mamografía y sonomamografía.
pero ¿cómo se hará la evaluación de las mamas, por ejemplo? Porque usted acaba de decir que si una hermana y su mamá tuvieron cáncer de mama y hay hombres en esa familia, los mismos deben evaluarse. La evaluación de esos hombres debe ser similar al de las damas, un chequeo periódico, se hace un solo chequeo. ¿Quién se encarga de hacer ese tipo de indicación? Porque él no va a ir donde el ginecólogo para que le indiquen una mamografía. ¿Quién se encarga de eso? Porque estamos realmente sobre un tipo de comportamiento, primero, que no es habitual, y número dos, que reciente se está hablando de cáncer de mama en hombres. Por favor, doctor. Bien, si se ha determinado que hay una condición genética heredofamiliar en esa familia, pues los hombres tienen que acudir a un cirujano oncólogo o a un mastólogo. Y el estudio que se realizaría sería una sonomamografía, más el examen físico que le realiza el médico. Además, el hombre debe también autoevaluarse y tocarse de manera rutinaria. Doctor, ¿y quién se encargaría de eso? ¿El urólogo, el internista? Porque nadie va a decir que yo voy donde un cirujano oncólogo porque mi mamá y mis hermanas tuvieron cáncer. ¿Quién se encarga de ese tipo de chequeo? Porque, repito, yo hice medicina interna y realmente algo que se obvia con mucha regularidad es uno sospechar cáncer de mama en los hombres. Entonces, sabemos que es 1 de cada 100 de los casos de cáncer que aparecen, pero al ser el más frecuente, los casos deben ser más o menos importantes. ¿Usted ha visto este tipo de cáncer en hombres aquí en República Dominicana, doctor? Es muy poco común realmente, es muy poco común, por eso digo que cuando hay casos puntuales, ya en la familia hay experiencia del manejo de cáncer, entonces ya es prácticamente el mismo especialista o la misma institución que se encarga de darle seguimiento a esa familia que se ve afectada por una tragedia. Un cáncer en una familia es una tragedia. Imagínense una familia donde varios miembros pues presentan cáncer, es una gran tragedia. Entonces el oncólogo que trata esa familia o la institución se convierten en su casa, en su médico de cabecera, y obviamente va a darle un seguimiento a ese árbol genealógico a todos los miembros de esa familia. Doctor, nos quedan exactamente 3 minutos antes de ir a nuestra segunda pausa. Algo que usted mencionó es que la obesidad se puede vincular a la aparición de cáncer. La pregunta obligada: ¿qué tipo de cáncer se puede asociar a una persona que está obesa, que está en sobrepeso? Y la otra pregunta: ¿quiere dejar dicho que el ejercicio entonces va en contra del cáncer? Por favor, doctor. Así es, cerca del 30 o el 35% de los cánceres se relacionan de manera directa o indirecta con el sobrepeso. También, 30%, eso es muchísimo. O sea, es un factor multifactorial, o sea, que agrega mayor riesgo. Wow. También tienen mayor riesgo de mortalidad. La tasa de mortalidad en los pacientes que tienen cáncer y que también son obesos, pues aumenta. La obesidad también aumenta el riesgo de cáncer de mama en la mujer. La obesidad también aumenta el riesgo de cáncer de estómago y de cáncer de esófago del tercio inferior, el conocido adenocarcinoma de esófago, debido a que predispone al riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor, también hemos escuchado que el cáncer de ovario en las damas se vincula con cierta regularidad, obesidad, resistencia a la insulina y ese tipo de procesos. ¿Es también una entidad que pudiéramos evaluar en ese tipo de pacientes? Sí, así es, ya que la enfermedad poliquística del ovario, que se debe a un trastorno endocrino metabólico, se relaciona mucho con la obesidad. Y como dije, gran parte de los tumores malignos pues tienen una cierta asociación con la dieta o con los hábitos de hacer ejercicio o llevar una vida sedentaria, y la obesidad también. Señores, estamos conversando con el doctor Elvin Castillo, médico cirujano general y oncólogo del Centro Médico UCI. Hemos estado colocando sus teléfonos en pantalla, así como sus redes sociales. Si usted tiene algún tipo de pregunta para el doctor Castillo, en el próximo segmento estaremos colocando nueva vez el teléfono del consultorio y sus redes sociales en Instagram para que usted le escriba y así él le pueda responder cualquier tipo de inquietud que usted tenga.
Al regreso le vamos a hacer al doctor una pregunta bastante interesante. Nadie va al médico y que para que le encuentren si tiene un cáncer o no. Muchas veces tiende a ser un hallazgo fortuito, un hallazgo que uno no esperaba. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el seguimiento que me debo dar con el paso de los años para yo identificar si pudiera tener algún tipo de probabilidad de tener cáncer? Señores, vamos a ir a la pausa. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, le pide que por favor se queden por ahí, porque dependiendo de su edad, el doctor Castillo le dirá qué tipo de pruebas le tocan para usted saber si pudiera tener algún tipo de cáncer y actuar en consecuencia. Regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que permanezca con nosotros, ya sabe. Si le interesan los temas de infectología, pueden entrar a nuestras redes sociales como DR Héctor Balcácer, esperando, ahí lo tienen, y los teléfonos del consultorio en el Centro Médico UCE para aquellas personas que tengan algún tipo de dolencia infectológica, estamos completamente a la orden. Conversando en la tarde de hoy con el doctor Elvin Castillo, quien es médico cirujano, oncólogo del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando el tema de por qué nos da cáncer. Doctor, quedamos con la pregunta, antes de irnos a la pausa, de cuál es el seguimiento de una persona, hombre, mujer, para tratar de reconocer si pudiera tener algún compromiso vinculado a una neoplasia, como usted decía, a un cáncer. ¿A qué edad me toca tal cosa? Porque cuando se habla de esto, generalmente se habla de la mamografía en la mujer en una edad específica y de que el hombre tiene que meterse un dedo para chequearse la próstata en algún otro momento. Así que vamos dentro de lo posible, doctor, a hacer ese cronograma de evaluación que cada uno de nuestros televidentes necesitan tener. Por favor, doctor. Bien, en el caso del cáncer de mama en la mujer, si bien la mamografía se realiza a partir de los 40 años, pero el chequeo y visita al médico debe iniciar desde los 25 años. Desde los 25 a los 40 años se realiza el chequeo médico y probablemente algunos estudios como la sonomamografía, y se hace ese chequeo cada 1 a 3 años. Si la mujer no presenta ningún factor de riesgo y no hay antecedentes heredos familiares de cáncer de mama. Si hay antecedentes de cáncer de mama y el cáncer de mama apareció a X edad o de cualquier otro cáncer, los chequeos para ese tipo de cáncer o algún otro deben iniciar 10 años antes. En el caso del cáncer de próstata, si no hay ningún factor de riesgo, el hombre debe acudir al urólogo a los 40 años, pero si ya hay un antecedente familiar, debe ir antes, no puede esperar los 40 años, sobre todo si hay evidencia de algún familiar con cáncer que inició a una edad temprana. Doctor, otros cánceres que se investigan de manera rutinaria, lo que es el cribado, está el cáncer de colon, que su frecuencia es a partir de los 50, 60 años, por lo que aproximadamente a los 50 años hay que iniciar el chequeo endoscópico, o sea, realizarse la colonoscopía. Eso es en el caso de que no haya ningún factor de riesgo y que no hayan antecedentes heredos familiares. Ahora, si hay factores de riesgo, enfermedades que predisponen al cáncer de colon, como las enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, o alguna enfermedad, los pólipos conocidos ya en el paciente o en algún familiar, no debe esperar los 50 años para acudir a hacerse el chequeo endoscópico, debe realizarlo desde antes. Doctor, tenemos unas imágenes que usted nos ha brindado y que vamos a tratar de colocar. En este momento le vamos a pedir, por favor, a nuestro público que si hay niños pequeñitos, por favor los retiren, porque hay algunas imágenes que quizás no sean apropiadas para estas edades tan pequeñitas. Así que que vamos a pedirle por favor a nuestro máster que vaya colocando alguna de ellas para que el doctor Castillo nos vaya
enumerando y diciendo qué es lo que estamos observando en ese punto. Doctor, ¿qué es eso, por favor? Bien, ahí estamos viendo un tumor benigno de la mama, el más frecuente, que es el fibroadenoma. Como podemos ver... Esos son los famosos quistes, que a la gente le dicen que tienen quistes. No son, los quistes no se operan. Los quistes son lesiones que contienen líquido en su interior y es una condición, no una enfermedad, y no se operan. Bien, esos son lesiones sólidas que se conocen como nódulos, se describen como nódulos en los estudios de imágenes, y todo nódulo sólido que aparece en la mama debe investigarse. Si presenta características de sospecha, pues en algunas ocasiones hay que indicarle la biopsia y en algunas ocasiones pues operarlo si tiene un tamaño considerable. Ok, entonces ese se operó por el tamaño, porque tiene el tamaño casi de un bisturí, es bastante grande. Sí, es bastante grande. Ok, ¿podemos por favor mostrar la siguiente imagen a nuestro máster, por favor, para ver cuál es la próxima imagen? Eso que está ahí parece una pelota de baloncesto, doctor, que tenía en la barriga esa persona. ¿Qué es eso? Eso se trata de un sarcoma de partes blandas que se originó dentro de la cavidad abdominal. Los sarcomas son tumores poco frecuentes, representan menos del 1% de los tumores malignos, y se originan en los tejidos blandos, tejido conectivo, músculo, tendones, nervios, a diferencia de los carcinomas o adenocarcinomas que se originan en las superficies que recubren las glándulas o algunas cavidades del cuerpo. Ok, vamos a pedirle por favor al máster que coloque la segunda pregunta, lo que pasa es que es muy grande, doctor. Hemos observado personas que tienen ese tipo de proceso. ¿Esa tumoración qué es, doctor? Bien, esa es una lesión de la mama que no era palpable, pero sí evidente por estudios de imágenes, y que se le tuvo que colocar un marcaje previo a la cirugía para poder localizar y extirpar la lesión. El por qué se extirpó la lesión es porque en la biopsia prequirúrgica, la biopsia sonodirigida, reportó que era una lesión marcador de riesgo. Hay lesiones de la mama que no son malignas, pero que sí predisponen al riesgo de cáncer y hay que extirparla, como la hiperplasia ductal con atipia, hiperplasia lobulillar, lesiones papilares y otros tipos de enfermedades de la mama que son benignas, pero con un riesgo elevado de provocar un cáncer en esa mujer. Perfecto. Vamos a colocar, máster, por favor, la siguiente imagen, por favor, para que el doctor Castillo, doctor, ¿qué es eso? Bien, es una lesión hepática, la cual se está extirpando. Sí. Resultó ser benigna, poco frecuente, un adenoma. Wow, es importante decir que a pesar de que se ve muy dramática, es una lesión aparentemente de un tamaño importante, no todas las lesiones que usted tiene en el cuerpo van a ser de origen cancerígeno. Existen tumoraciones como esas que son benignas, que a veces se retiran por el gran tamaño porque pueden comprimir otras estructuras. Y ese pudiera ser el ejemplo de esa tumoración, doctor. ¿Verdad que sí? Así es. Ok, vamos a pedirle al máster, por favor, que coloque la siguiente. Eso, doctor. Eso es un tumor de ovario que resultó ser benigno, que apareció concomitantemente con el caso anterior. Ok, o sea que estamos hablando de que esa persona tenía tumores benignos en diferentes lugares del cuerpo. Así es. Caramba, pero eso es una cirugía bastante importante. Siguiente, por favor, jóvenes. ¿Qué es eso, doctor? Ahí estamos viendo una imagen de una colonoscopía y lo que se ve ahí, que se ve como con dos cuernos, es un pólipo bifurcado, o sea, con dos cabezas. Sí. Eso es lo que nosotros buscamos cuando se realiza una colonoscopía a tiempo, ya que los pólipos, conocidos también como adenomas, predisponen al cáncer. Ellos siguen una secuencia en la cual van degenerando genéticamente, que se llama secuencia adenoma-carcinoma. De ahí la razón por la cual realizarse la colonoscopía, porque se pueden identificar estas lesiones, se pueden extirpar y por ende podemos disminuir el riesgo de cáncer. Incluso se está ya describiendo de una reducción o posible reducción en un futuro si continuamos identificando estas lesiones a tiempo. Doctor, quedan más imágenes, pero antes de colocarlas,
Déjeme hacerle una pregunta. ¿De qué manera usted como médico, se lo digo porque aquí entre nosotros, hay algunos diagnósticos que yo como médico tengo que dar, sobre todo de enfermedades que por ejemplo no tienen cura, pero que se pueden tratar y que las personas pueden llevar una vida completamente normal, como es por ejemplo en el caso del diagnóstico de VIH. En ocasiones tengo que decírselo a las personas que se diagnostican por primera vez, no lo sabían. Hay que decir que eso se le dice primero al paciente y él decide si el paciente está estable y puede tener algún tipo de vínculo con la comunidad y conversa libremente. Estas personas deciden a quién se le da este diagnóstico. Cuando es el caso de cáncer, que usted hace una cirugía para quitar, por ejemplo, una lesión y la lesión resulta ser maligna y viene el diagnóstico de cáncer en la biopsia, ¿de qué manera el doctor Elvin Castillo habla con esas personas y cómo es ese primer contacto con los familiares? ¿Qué herramientas usted le brinda a los familiares para que los mismos puedan lidiar con este tipo de diagnóstico, doctor, por favor? Bien, en oncología generalmente cuando llevamos un paciente a cirugía ya tenemos un diagnóstico confirmado por biopsia o una aproximación diagnóstica, ya una sospecha de que posiblemente eso sea un cáncer. La noticia es algo que hay que saber cómo expresársela al paciente y a los familiares porque estamos hablando de una noticia que sabemos que para la mayoría de las personas es una sentencia de muerte, aunque nosotros no lo vemos así porque conocemos el área, sabemos el pronóstico de cada uno de los tipos de cáncer, pero cuando el paciente o los familiares escuchan la palabra cáncer, creen que es sinónimo ya de muerte, y no es así necesariamente. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, tanto énfasis en las campañas de promoción y de detección temprana, pues se debe a que cerca del 98% de los cánceres de mama que se diagnostican en una etapa temprana van a tener una supervivencia a los 5 años. Sin embargo, si se diagnostica una etapa muy tardía, menos del 25% van a alcanzar los 5 años. Doctor, ¿y cuándo uno dice? Porque eso es algo que uno escucha con mucha regularidad, que le dicen, si el cáncer se detecta a tiempo, tiene cura. El problema es que también te dicen, los cánceres al inicio no tienen ningún tipo de manifestación. Entonces ahí es donde está el problema. Generalmente uno tiene la imagen del cáncer, una persona que tiene pérdida de peso, se comienza a deteriorar, la piel se le pone como grisácea, presentan anemia, se ponen flaquitos, debilidad, no quieren comer. Entonces el problema es de qué manera uno se da cuenta que eso pudiera ocurrir, porque sale un cáncer y muchas veces cuando sale, las personas ya tienen un proceso muy avanzado, doctor. Sí, así es. Pero no todos los tipos de cáncer se comportan igual. Bien, estamos hablando cuando hablamos de detección temprana, lo hacemos en tumores que sabemos, conocemos bien los factores de riesgo como el cáncer de mama, cáncer de próstata, y tenemos estudios y programas de cribado. Lamentablemente hay otros tumores que no son tan frecuentes, que no contamos con medios ni recursos desde el punto de vista económico para a toda la población realizarle estudios para determinar cierto tipo de cáncer. Algunos cuando presentan alguna sintomatología, pues ya la enfermedad está muy avanzada y entonces lamentablemente desde el punto de vista terapéutico hay muy poco que ofrecer. Doctor, una situación que vemos con regularidad es que a las personas se le dice hoy en día que todo produce cáncer. Y si usted entra a estos buscadores habituales, para no decir ninguno, de que uno escribe cualquier tipo de sintomatología, aparece como primer diagnóstico cáncer. Entonces, en este sentido, estamos con nuestra forma de vida hoy actualmente, con lo que es la alimentación que llevamos, estamos incrementando realmente el riesgo de desarrollar mayor cantidad de cáncer en este momento. Se puede hablar de otras epidemias, pero el cáncer es una de esas enfermedades que todo el mundo sabe que cuando llega a una familia muchas veces puede destruir lo que es la economía de esta familia y sumir a alguien de clase media en posiblemente la pobreza más extrema que conozcamos. Bien, hay factores de riesgo que predisponen al cáncer y que
pudiéramos eliminarlo y disminuir el riesgo, como es el cigarrillo, por ejemplo, una causa importante de cáncer de pulmón, de cáncer de esófago y de diferentes tipos de cáncer. En los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo del cáncer de esófago, se ha visto una disminución del cáncer de esófago del tipo carcinoma epidermoide por la reducción en el hábito del tabaquismo. Pero al aumentar entonces los factores dietéticos, la dieta de comida chatarra y la obesidad, entonces aumentó la frecuencia del cáncer de esófago del tercio inferior, conocido como adenocarcinoma. O sea que lo que estamos haciendo con la mano lo estamos desbaratando con los pies. Así es. Entonces es cuestión de conocer los factores de riesgo cuando en los medios de comunicación, cuando los médicos aconsejan llevar un estilo de vida sano, hacer ejercicio, comer saludable, aumentar frutas y verduras, disminuir las carnes rojas y todas esas cosas, pues no lo hacemos de lujo o para molestar al paciente. Realmente, estadísticamente hablando, está comprobado de que son factores que predisponen al cáncer y a otros tipos de enfermedades. En el caso del tabaco, pues un tercio de los cánceres pueden relacionarse con el uso del tabaco, o de las muertes por cáncer se relacionan con el tabaco. Y uno de cada dos pacientes o personas que fuman van a morir por el cigarrillo, ya sea por cáncer o por enfermedades cardiovasculares o por otro tipo de condición relacionada con el tabaquismo. Doctor, siempre el dominicano es muy dado para los que son los productos naturales. Y la gente siempre tiene una planta, una hoja, una tisana, una cosa que sirve para el cáncer. ¿Realmente existe algún tipo de remedio natural que se pudiera asociar a un incremento de la posibilidad de que alguien desarrolle menos cáncer, o que si le da esta sustancia pueda trabajar en contra de? Porque ya se ha dicho que la guanábana sirve para eso, ya se ha dicho que el pimiento morrón, que la guayaba, que un grupete de cosas. ¿Existe realmente algo, doctor, en la dieta que pudiera vincularse a la no aparición o a disminuir la severidad del cáncer, por favor? Bueno, ya hablamos de los estilos de vida. Si llevamos un estilo de vida sano, comemos frutas y verduras, pues vamos a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer, diferentes tipos de cáncer como cáncer de estómago, cáncer de colon, pero no, aunque son factores protectores, no van a impedir que se desarrolle un cáncer en el que lo va a presentar. Entonces, de la forma que usted mezcle esa fruta o esa verdura, la prepare o la conserve, eso no va a convertirlo en una poción mágica para combatir el cáncer o para prevenirlo. El doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo, dice que no existe una receta mágica para ese tipo de cosas. Y recuerden que independientemente del doctor no indica muchos medicamentos, lo que hace es que opera. Así que ya usted sabe que él no está recibiendo dinero, porque de una vez aparece un grupo que dice por ahí, Edwin, que es que le están pagando. Ok, recordar que esa no es la situación del doctor Castillo. Doctor Castillo, como último, hay algunas personas que no califican para cirugía. Y usted muchas veces le ha tenido que decir, el cáncer que usted tiene no es operable. Ese tipo de abordaje también, ¿cómo se hace? Porque estamos vinculando el cáncer también a situaciones en ocasiones o a panoramas que quizás son desalentadores. Por favor, ¿cómo se aborda ese tipo de proceso? Bien, cuando el paciente acude a buscar tratamiento para el cáncer, generalmente piensa en curarse, pero hay que ponerle claro al paciente y a los familiares de una manera que sea digerible, pues que a veces hay que conformarse con calidad de vida, a veces hay que conformarse con aumentar la sobrevida del paciente.
Nosotros no utilizamos el término de desahuciar al paciente porque siempre hay algo que hacer. Excelente. Hay tratamientos en el cáncer que son con fines curativos, lo que llamamos radicales. Hay tratamientos que son con fines paliativos, como en los casos donde ya viene con una enfermedad muy avanzada. Tal vez no podamos curarla, pero podemos aumentarle la sobrevida al paciente, podemos disminuir los síntomas con los tratamientos, darle mejor calidad de vida, disminuir el dolor, dar tratamiento para los síntomas que se van presentando, o sea, un manejo multidisciplinario. También la parte nutricional, la parte psicológica va acompañada, no solamente en los cánceres que son diagnosticados en una etapa curable, sino también en los que van a requerir un manejo paliativo, porque hasta para dar la noticia del diagnóstico de cáncer hay que saber cómo abordar al paciente y también se requiere el seguimiento en muchas ocasiones de un psico-oncólogo para el paciente y para los familiares, para darle seguimiento a ese proceso que va a iniciar. Señores, hemos conversado en la tarde de hoy con el doctor Elvin Castillo, médico cirujano, oncólogo, con quien hemos estado tratando la pregunta, ¿por qué nos da cáncer? El doctor Castillo acaba de ser muy claro, el estilo de vida es importante. La obesidad se asocia a cáncer, el consumo de alcohol de manera desenfrenada se asocia a cáncer, fumar se asocia a cáncer, exponernos demasiado al sol también, pero que todo esto necesita también lo que es esa variante que es la predisposición genética. Si usted es una persona, acérquese a su médico, dependiendo de la edad, que usted tenga, acérquese a su médico para que su médico le diga qué tipo de chequeo le corresponde, dependiendo de la edad que usted tenga. Y si en su familia existe historia de cáncer, posiblemente ese chequeo va a tener que ser mucho más temprano. Así que, por favor, como el doctor Castillo ha dicho, si se detecta a tiempo el cáncer, es curable en más del 95%. Y si no es curable, por lo menos existen estrategias para que la calidad de vida y el tiempo de que su familiar se encuentre junto con ustedes están por ahí disponibles. Así que por favor no rendirnos y recordar que la prevención siempre es la mejor herramienta para una vida plena. Señores, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que haya estado con nosotros, al doctor Elvin Castillo por habernos acompañado. Ya saben que el próximo viernes estaremos por aquí en 360 grados tratando otro tema de salud. Hasta la próxima.